Por último, vamos a ver el procedimiento y una serie de recomendaciones generales con el fin de establecer los procesos estratégicos más adecuados para una empresa. Recomendaciones generales. Hay que tener en cuenta que no hay una única forma óptima de proceso estratégico o combinación óptima de procesos estratégicos para todas las organizaciones, sino que cada organización, dependiendo de sus características internas y de las características de su entorno, tendrá un tipo o una combinación de tipos de procesos estratégicos que se ajusten mejor a su problemática concreta en cada momento. En general, podrá darse el caso de que una organización requiera del uso o el desarrollo de procesos estratégicos de tipo deliberado o de procesos estratégicos de tipo emergente o de procesos estratégicos compuestos por acciones deliberadas y emergentes o de una determinada combinación de los distintos tipos anteriores. En el primer caso, la organización deberá definir y establecer aquellos procesos estratégicos de tipo deliberado cuyas características se ajusten mejor a su problemática concreta, más o menos formales o informales, con la periodicidad que sea requerida, con los participantes que sean necesarios, utilizando aquellos sistemas o herramientas que puedan ser útiles, etc. En el segundo caso, la organización deberá fomentar el surgimiento y el desarrollo de aquellos tipos de procesos estratégicos emergentes que se adapten mejor a su problemática concreta. Procesos emergentes de arriba a abajo, de abajo a arriba o de tipo democrático. A este respecto, hay que tener en cuenta que, aunque estos procesos puedan surgir sin haber sido fomentados por la dirección de la empresa, es indudable que un fomento consciente de los mismos, mediante una gran apertura a la interactuación con el entorno, un estilo de dirección participativo, una cultura organizativa abierta y tolerante, etc., aumentará la probabilidad de su ocurrencia. En el tercer caso, puede ser que la organización requiera del surgimiento y desarrollo de corrientes de acciones emergentes de arriba a abajo, de abajo a arriba o de tipo democrático, generadoras de nuevas decisiones, conceptos, visiones, ideas o iniciativas estratégicas o de nuevos patrones de comportamiento incipientes para posteriormente impulsar o implantar de forma deliberada aquellas que se estimen oportunas. O puede ser que la organización precise del desarrollo de corrientes de acciones deliberadas y emergentes motivadas y o enmarcadas por amplias guías de actuación de los máximos responsables de la empresa, visiones estratégicas, intereses personales, supuestos y creencias, criterios generales, etc. Vamos a ver ahora el procedimiento a seguir para el establecimiento de los procesos estratégicos más adecuados en una empresa. En primer lugar, hay que evaluar el contexto de la organización, es decir, hay que realizar un análisis interno y un análisis del entorno de la empresa. A continuación, hay que considerar las estrategias y los objetivos generales de la organización. Teniendo en cuenta esta información, y teniendo conocimiento sobre el proceso estratégico, se definirán los procesos estratégicos más adecuados para la organización. El paso siguiente es establecer y fomentar los procesos estratégicos que se han definido anteriormente. A continuación, se identificarán y se hará un seguimiento de los procesos estratégicos que se desarrollen realmente en la organización, que se asemejarán en mayor o menor medida a los procesos estratégicos que se han definido anteriormente. Por último, se obtendrá el feedback de todas estas acciones, lográndose un aprendizaje y, como consecuencia de ello, tomándose aquellas acciones que se consideren oportunas a este respecto. En cualquier caso, es importante no confundir la obligación que tiene la dirección de la empresa de definir, establecer, fomentar o impulsar aquellos procesos estratégicos que considere más adecuados para su organización en cada momento,
con que algunas o muchas de las estrategias finalmente realizadas en la empresa se hayan desarrollado fuera de dichos procesos e incluso de formas totalmente inesperadas e inusuales. La dirección debe preocuparse por los procesos estratégicos de su empresa, siendo consciente de la gran diversidad de formas que pueden presentar estos y, por tanto, estando abierta a aquellos procesos que surjan y se desarrollen fuera de lo establecido, fomentado o esperado. Los máximos responsables de la empresa deben hacer un seguimiento y un análisis continuo de los procesos estratégicos que se estén desplegando en su organización, pudiendo actuar de la siguiente forma con respecto a aquellos procesos que se desarrollen fuera de lo establecido, fomentado o esperado. Dejar que dichos procesos estratégicos se terminen de desarrollar solos, por sí mismos, sin actuar sobre ellos de forma deliberada, si esto es posible. Cuando llegue el momento oportuno, paralizar estos procesos estratégicos, desechando o guardando, por si en el futuro pudieran ser útiles, las estrategias emergentes incipientes que pudieran estar formándose. Cuando llegue el momento oportuno, impulsar el desarrollo de estos procesos estratégicos de forma deliberada. Por último, vamos a ver una serie de principios con el fin de aumentar las posibilidades de crear estrategias innovadoras, según un autor que se llama Hamel. La planificación estratégica es incapaz de crear estrategias innovadoras, sumiendo a las empresas en el incrementalismo. En la gran mayoría de las organizaciones es una especie de ritual movido por un calendario, un proceso reduccionista basado en la extrapolación y en la asunción de las reglas del sector. Crear estrategia no es seguir un procedimiento, es una búsqueda. Para que pueda producirse la innovación estratégica, debe haber un cambio de perspectiva, es decir, hay que mirar el mundo de forma distinta. Se debe desafiar o poner en cuestión las convenciones del sector. Mantener nuevos tipos de conversaciones que transgredan los temas habituales limitados a la organización y el sector. En la mayoría de las empresas, la ortodoxia estratégica tiene unos fuertes defensores en la alta dirección, constituyendo una importante traba para la generación de estrategias revolucionarias. Cualquiera, jefes intermedios, empleados de primera línea, etc., puede ser un activista de la estrategia, generando ideas que puedan dar forma al futuro de la empresa. El cambio no es un problema, siempre que se implique a la gente de la empresa en la búsqueda y generación de nuevas estrategias revolucionarias. De esta forma se obtiene su compromiso, evitando la resistencia. Incorporar nuevas voces en el proceso de creación de la estrategia, haciendo de este un proceso participativo. A este respecto, los altos directivos no solo tienen que invitar a nuevas voces, sino que también deben crear un clima propicio para que éstas puedan expresar con confianza sus opiniones y puntos de vista, permitiéndoles la posibilidad de influir sobre la estrategia de la empresa. Por último, lanzar experimentos de poco riesgo al mercado para maximizar el aprendizaje de la organización respecto a qué nuevas estrategias pueden funcionar y cuáles no.